horas se está haciendo en este momento, entre todas las reacciones que están teniendo lugar, porque hay, en un ratito Mauro nos va a contar lo que está ocurriendo con una movilización en vialidad. Y mientras tanto hay una convocatoria que hicieron trabajadores del INTA. La otra vez estuvieron acá explicando los alcances de lo que se preveía como un ajuste, pero bueno, esto es un desguace completo que vuelve a instalar una duda de cómo sigue. Convocaron recién a una conferencia de prensa en la avenida Spineto, desde INTA y APINTA. INTA es el organismo, APINTA es el gremio que agrupa a los trabajadores, que por supuesto se enteraron a través de Manuel Adorni y compañía, con esa puesta en escena que hacen de lo que estaban resolviendo para su futuro. No es solo su futuro laboral, sino el futuro de nosotros como además no sé si vos viste la conferencia de prensa ayer de Adorni. No, vi un costadito que ponían videos y fue un show más que una Gorilas en la niebla. Sí, fue un gorila en la niebla. Empiezan la conferencia de prensa con como si fuera un resumen de lo que fue la causa vialidad, empieza con un audio de una entrevista y de un informe que hizo la Nata con el caso vialidad. Empiezan a poner la causa vialidad de Cristina, que está con prisión domiciliaria. Hacen como una introducción, un resumen de lo que fue la causa y empiezan a hablar de que van a sacar vialidad. De que van a sacar vialidad, como si eso tuviera que ver, ¿no? No, y además de todas las cosas que te van diciendo, uno cuando va bien... Podrían hacer lo mismo con las criptomonedas. Claro. Eliminar las criptomonedas. Claro, pero además vos te das cuenta que en todos esos organismos es una bolsa de dinero importantísima, que no se va a destinar a lo que se tiene que destinar. No, más vale. O sea, son miles de millones de pesos. Que ya la están mochando. En esa lata es donde está metiendo la mano Milei y compañía. Bueno, claro. Vamos a escuchar a Daniel Funaro, que es el director del INTA Anguil, a Roberto Maldonado, que es el secretario general de APINTA, y a Gabriela Volpi La Greca, que es investigadora y secretaria de Finanzas del gremio. Dagna Faiduti está cubriendo esta conferencia de prensa que está en este momento ahí en la sede del INTA. A ver. Lo que sí se dice que va a haber un cambio en todo lo que son la administración económica, donde se van a solapar o se va a achicar y varios organismos van a estar dentro de economía, toda la parte de los recursos económicos. Ahora, el resto de las decisiones las desconocemos porque tienen 10 días para armar toda la estructura dentro del organismo, tanto de INTA como de los otros organismos donde se toca con este DNU. ¿Qué va a pasar con el personal? Gran pregunta. Sí. ¿Se va a redistribuir? Gran pregunta. O sea, lo que se venía diciendo, y es una cuestión de lo que se decía, es el achique va a estar. A ver, vamos a hablar en potencial. Donde nosotros tenemos personal que están en planta transitoria, serían los principalmente afectados, y nuestros becarios, nuestros semilleros. Dentro de ese personal en planta transitoria, o nosotros decimos PNP, que no es permanente, tenemos muchos profesionales jóvenes que terminaron su maestría y pasaron a PNP en su momento, hace 2 años, porque tenemos la planta congelada, y muchos son profesionales que tienen su posgrado, tanto maestría como doctorado, que se han formado en los últimos 8 o 10 años. Entonces, ese semillero de INTA es el que estaría, en peligro. ¿Y entre becario y transitorio cuánto personal hay en La Pampa? En La Pampa son casi 40 personas. Que estarían en riesgo. Estarían en riesgo. Daniel, que el gobierno sigue insistiendo por ese diagnóstico de que el INTA es un organismo poco eficiente, superpoblado de trabajadores. ¿Cuál es la mirada, la lectura que hacen? Mira, nosotros la lectura... Él dice que pasamos de 3.000 a 6.000, o sea que aumenta un 100%. Yo en la conferencia anterior yo les decía que hace nosotros 20 años éramos 128 personas y hoy somos 128 personas, 130, 128. O sea, la planta dentro de lo que es la provincia de La Pampa, tanto con la experimental, con las agencias que están en el territorio, mantenemos el personal. O sea, no ha crecido. También uno puede hacer un montón de lecturas. Las lecturas que uno hace es que si hay un crecimiento de la actividad y una diversidad de problemáticas que tenemos que abordar desde lo productivo, digamos que necesitamos tener diversidad y mayor cantidad de gente que pueda llegar a abordar esa problemática. Yo no lo veo como malo,
Pero en lo específico yo te puedo decir que dentro de la experimental y las agencias tenemos la misma dotación de personal. Entonces, y cuando uno mira los PNP y cuando uno hace el análisis de la estructura de personal, nosotros tenemos muchos técnicos de laboratorios, becarios y becarios técnicos, becarios profesionales y técnicos de laboratorio que están en planta transitoria. Si esa masa crítica que nosotros estamos diciendo, alrededor de 40 personas entre ayudantes técnicos, profesionales y becarios, se afectarían principalmente hoy muchos de nuestros laboratorios. Entre el retiro que tuvimos nosotros en el año pasado, en noviembre del año anterior, y si se llega a dar ese achicamiento, se afectarían, tenemos que casi cerrar el laboratorio. Gente que se viene formando, preparando, o sea, no es fácil estar dentro de un laboratorio, tenemos que tener, digamos, calidad. Daniel, así como pretende el gobierno dejar el INTA, no puede funcionar, digamos, no cumpliría su función. Y sería muy difícil. A ver, ustedes piensen que las políticas dentro de INTA, o sea, primero tenemos que entender que es un organismo del Estado Nacional y respondemos a nuestro Estado Nacional. Pero con una fuerte representación desde el territorio, desde el federalismo, con sus consejos directivos, con sus consejos regionales, con sus CLAC, que son los consejos locales asesores de cada una de las agencias, con el consejo regional, donde están representadas todas las entidades, y con el consejo directivo. Si esa explicación de cómo funciona el INTA, que es el modo en que funcionan otros organismos de la democracia argentina, es justamente lo que el topo que viene a destruir el Estado desde adentro se propone desactivar. Si hay dos características de la patria que le molestan al poder libertario, son el federalismo y el sistema democrático, la posibilidad de que en este tipo de organismos participen las provincias, los trabajadores, las universidades, el conocimiento que viene de otro lado. Bueno, esto es lo que se está mochando con la motosierra. Todo el tiempo estamos pensando cuando pasan estas cosas que un día se va a terminar. A mí me pasa, por lo menos. Yo lo vengo jodiendo con esto, que es como ese tiempo de la pandemia en que estábamos en una nebulosa, en una migraña con aura, que no sabíamos para dónde arrancar, si lo que estábamos viendo era real, si era un espejismo. Todo esto está pasando. Lo que pasa es que la continuidad o no también dependerá de la reacción que tengamos como ciudadanos, como militantes, como personas, como trabajadores, las distintas facetas que nos cruzan en nuestra vida, que tienen que ver a veces con los sentimientos que podemos sentir, a veces con el rol social que cumplimos y que esperamos, a veces con la mirada que tenemos de las generaciones que vienen, qué hacemos, qué vamos a dejar. Bueno, todo eso se reduce lamentablemente, porque es un combo de cosas. Después se reduce en un sistema electoral de partidos, y es ahí donde la decisión es posible o no. Sí, y esa decisión tiene que ser rápida, Juan Pablo, porque si no, ¿qué va a quedar? Claro. Porque la pregunta es, ¿qué va a quedar? Si en 2 años hicieron todo esto que está... Porque todo lo que contaron en las conferencias de prensa lo han hecho, y lo han hecho en un tiempo récord, y lo han hecho sin que haya un efecto de la población muy fuerte para que eso no suceda. Hay que ver qué nos queda. Ese es el miedo.